La ciencia básicamente te explica que tú puedes entrar en un estado de quietud entrando en tus ondas cerebrales alfa y teta, pero literalmente tú tienes que meditar 40 minutos para alcanzar estas ondas cerebrales. Tienes que ir a un retiro espiritual para alcanzar estas ondas cerebrales. Tienes que hacer ciertas posturas, tienes que hacer cierto tipo de trabajo para alcanzar estas ondas cerebrales. Claramente no. Chicos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Isa para los que no me conocen y literalmente les traigo unos versículos de la Biblia hoy que a mí me impactaron en el momento en el que los leí y estaba buscando la forma de explicárselos de una manera muy fácil para que todos los podamos entender. Entonces, literalmente, yo como siempre les digo en cada uno de mis videos, la Biblia es un libro que nos da siempre respuestas. Dios siempre nos está hablando a través de señales, a través de cosas que tenemos enfrente de nosotros, pero que no logramos ver. ¿Por qué? Porque nuestra mente está saturada con pensamientos, con registros literalmente que nos hacen ver una realidad que ni siquiera existe, solo la vemos porque la cargamos acá como una única verdad. Por eso hay muchas personas que cuando leen la palabra no la leen con discernimiento ni con claridad, porque tu mente ya está saturada, tú entiendes lo que debes entender. Entonces literalmente te voy a explicar hoy un poco sobre Timoteo y sobre Pedro, porque estos temas están muy explícitos en la Biblia, solamente que tú los pasas de largo y no te detienes como que, hey, güey, ¿qué me quiso decir esta frase? ¿Me entiendes? Entonces cuando tú tienes ese discernimiento y esa claridad es cuando tú dices, aquí estaba lo que yo siempre me había preguntado, pero literalmente yo solo estaba leyendo por leer. Porque de alguna manera u otra todos hacemos lo mismo, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Nos enseñaron a hacer las cosas como muy rápidamente, como queriendo llegar a un objetivo, pero tú ni siquiera sabes a cuál. Como que no, tengo que llegar allá, ya sé el camino, sé los pasos, no me interesa nada más y tú te quedas ahí. Entonces la gente no está abierta a investigar más allá porque a ti ya te dieron una información que tú te creíste, la convertiste en una única verdad y te quedaste con eso. Y esa es tu verdad y la defiendes aparte. Pero hoy vamos a empezar a cuestionar, vamos a empezar a leer la Biblia con discernimiento, adquirir claridad mental, porque literalmente este libro te lleva a la gloria básicamente cuando tú lo lees como lo tienes que leer. Entonces voy a empezar con Timoteo 6:20 y aquí lo dice muy claro. Hoy vamos a hablar un poco sobre la ciencia. ¿Listo? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual algunos se desviaron de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Yo me emociono muchísimo porque a mí me encanta leerles esto. Miren, acá en pocas palabras quiere decir que la ciencia te está desviando de la fe. ¿Por qué? Porque la ciencia es eso que tú puedes ver, que te da el resultado, que tiene el sello, que te afirma que eso es así. Entonces, como la ciencia dijo que eso era así, aquí está el sello y la prueba y yo no sé qué, tú dices, sí, eso es verdad. Pero fíjate muy bien, cuando Dios te dice, hey, cree en esto, en eso que estás sintiendo tú no crees porque no puedes ver el resultado. Por eso la ciencia mata la fe, básicamente. Y esto es lo que quiere decir acá en pocas palabras. Estas son cosas muy sutiles a las que tú tienes que estar demasiado atento. Y eso solo lo puedes estar cuando vas trabajando esos registros mentales que te impusieron. Eso que aprendiste a grabarte como una única verdad y que no quieres soltar, y te quites ese velo que te impuso el mundo y veas con claridad. Ahí vas a decir, ya entiendo. Vamos a seguir leyendo. Esta es Primera de Pedro 1:9 y aquí, la Biblia te da el paso a paso básicamente de todo lo que tú tienes que entender. Fíjate lo que dice aquí, la fe es la salvación de vuestras almas. La fe es tu salvación.
no la ciencia, la falsa llamada ciencia, que te lo dice acá en Timoteo 6:20, falsa llamada ciencia, porque la ciencia no viene del mundo, la ciencia viene de Dios. Hay algo, por ejemplo, chicos, que la ciencia descubrió hace 40 años, que ya Jesús hacía hace 2000 años. Lo que pasa es que nadie te lo explica. Fíjate muy bien que hace 2000 años Jesús oraba en silencio, oraba en la oscuridad y entraba en un estado de calma y de quietud para poder comunicarse con el Padre. Porque esto es clave, que Él oraba a una hora específica. No dice a media mañana, no dice a media tarde, dice antes de que saliera el sol, en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué en la oscuridad? Porque ahí literalmente es cuando hay más conexión, es cuando la conciencia está más elevada. ¿Por qué? Porque todos duermen a esa hora y tú tienes literalmente una vibración muy diferente. Ahí la conexión con Dios está mucho más abierta que si lo haces a cualquier otra hora del día. Te lo explican muy bien en la Biblia, en un capítulo de Marcos, me parece que es Marcos 6:3, pero no me acuerdo muy bien, te lo voy a poner por acá abajo para que vayas y lo leas con discernimiento. Pero te voy a explicar esta parte. La ciencia básicamente te explica que tú puedes entrar en un estado de quietud entrando en tus ondas cerebrales alfa y teta, pero literalmente tú tienes que meditar 40 minutos para alcanzar estas ondas cerebrales. Tienes que ir a un retiro espiritual para alcanzar estas ondas cerebrales. Tienes que hacer ciertas posturas, tienes que hacer cierto tipo de trabajo para alcanzar estas ondas cerebrales. Claramente no. Eso fue lo que la ciencia literalmente descubrió después de 2000 años que Jesús ya lo ponía en práctica, que esto era posible. Cuando tú tienes esto todos los días regalado. ¿Por qué? Porque tú cuando te despiertas no pasas de 0 a 100, tú estás en un estado de calma, estás en parasimpático, ahí literalmente tu cerebro no ha entrado en actividad, entonces es ahí donde tu subconsciente está receptivo. Si tú agarras tu celular, en ese momento lo que tu cerebro va a recibir es alguna notificación que vio en Instagram, entonces vas a pasar de 0 a 100 y claramente que tu día va a comenzar súper agitado y súper estresado porque lo primero que hiciste fue agarrar tu celular y ver información que no es relevante literalmente para ti. Entonces claramente que si yo veo ese tipo de información a la primera hora que me despierte, todo eso se va a registrar en mi subconsciente y de acuerdo a eso yo me voy a generar mi día. ¿Por qué? Porque yo voy a estar buscando más bien mi subconsciente información de acuerdo a lo que tú le metiste ahí. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que cuando tú te despiertas tú tienes 20 minutos donde tu cerebro está en una alta frecuencia llamada alfa y teta. Entonces, si tú le das órdenes a tu cerebro en ese momento de cómo va a ser tu día va a ser de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque estoy empezando mi día en calma. Entonces, en esos 20 minutos yo lo que voy a hacer es darle dirección a mi cerebro para que mi día vaya alineado con eso. Porque si yo me estoy generando noticias de impacto, me despierto todo estresado, me acuerdo que no respondí los mensajes de ayer, ya voy a pasar de ese 0 a 100 y voy a desaprovechar esa ventana donde la vida me regala todos los días estar en un estado de quietud y de receptividad donde yo le puedo dar la dirección a mi cerebro de qué es lo que va a ocurrir. Pero si yo no hago eso, obviamente que todo mi día va a ser un caos. Por eso hay muchas personas que se aceleran, que no piensan, que simplemente accionan sin pensar. Y cada acción tiene que tener un pensamiento claro. Tú no puedes accionar si no tienes dirección, porque vas a accionar a lo bruto, a lo rápido. No te va a llevar a ningún tipo de resultado más que a generarte más estrés y más ansiedad. Entonces básicamente esto ya te dice que tú no necesitas de una meditación. Ya ahí te rompo la primera herramienta, que se va al carajo porque tú ya le diste la dirección a tu cerebro de qué es lo que va a suceder con tu día. Entonces tu día ya no va a ser estresado, tu día va a estar en calma porque yo le estoy dando esa dirección a mi subconsciente. Entonces el subconsciente te busca la realidad afuera que se alinee con la dirección que tú le diste.
Entonces claramente, chicos, que si yo le meto a la primera hora del día a mi cerebro calma, paz, tranquilidad, hago respiraciones, doy gracias, mi día va a ser calma, porque mi subconsciente va a buscar esa dirección que yo ya le di, ya que en esos 20 minutos tu subconsciente está en modo receptivo, recibe la información que tú le das, así que no te conviene para nada pasar de 0 a 100 agarrando tu celular, pensando en qué es lo que vas a hacer. Para que tu día esté en calma, en paz, en tranquilidad, tú no necesitas horas de meditación, no necesitas horas de un retiro espiritual ni de un curso 1 a 1 que te dé la solución y la calma. Tú puedes entrar todos los días en ese estado. Tú puedes hacerlo por ti mismo, aprovechando esos 20 minutos que tienes todos los días como un regalo. Entonces fíjate muy bien cómo todo el tiempo estamos recibiendo falsa información. Nos están diciendo que tenemos que agarrar 1000 herramientas para llegar a cierto estado, cuando tú tienes la oportunidad regalada todos los días, cada vez que te despiertas, pero nadie te dice eso. ¿Por qué? Porque yo obviamente prefiero venderte una información, prefiero que te enganches en algo que no existe, en algo que tú mismo puedes hacer. ¿Por qué el sistema haría algo así? Esto es inconscientemente. Yo quiero que sepan que aquí no hay culpa para absolutamente nadie, que simplemente se trata de cuestionar lo que te vendieron como información real. Pero ¿qué tan real es la información que recibiste? Comprende que aquí no se trata de minimizar lo que la ciencia ha creado, se trata simplemente de que tú obtengas la claridad que necesitas para que logres ir más allá de lo que te contaron por ti mismo, que Dios te trae la sabiduría todos los días. Mira, vamos a leer esto que dice acá, que también lo voy a enganchar porque me parece que lo explica de una manera maravillosa. Esto es Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que tú soportas, o sea, tú soportas lo que el mundo te vende, el sufrimiento que el mundo te vende. ¿Listo? Lo soportas porque tú estás hoy ansioso, en estrés, sin saber qué hacer, en una dirección incorrecta que el mundo te impuso. Eso es llevarte a un estado de estrés enorme, porque primero que todo estás haciendo algo que no viniste a hacer y que no conecta contigo. Ahí ya hay sufrimiento, te lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué más te da? Si ya soportas ese sufrimiento, ¿qué más te da soportar el sufrimiento que tienes que soportar cuando haces lo que sientes, cuando sigues el camino de Dios? Ya literalmente Dios nos regaló a su único hijo, que nos puso como ejemplo de lo que había que hacer, pero tú no sigues ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el mundo te enseñó a hacer tu voluntad, supuestamente. Es que tú piensas aparte que es tu voluntad, pero es la voluntad del mundo, la voluntad que el mundo quiere que tú hagas, que tú te quedes ahí atrapado y encarcelado. ¿Para qué? Para que no encuentres tu camino de propósito, tu camino que te va a llevar hacia la libertad y hacia la conexión que tú necesitas. ¿Para qué? Para despejar tu mente, para lograr ver con claridad y conectarte con lo que viniste a hacer, no con lo que el mundo quiere que tú hagas. Fíjate muy bien cómo te dice todo, es que todo está aquí, todo. Tú soportas el sufrimiento que el mundo te vende, pero cuando Dios te invita a caminar, ese sí no lo quieres soportar. Tú prefieres venderle tu alma al diablo, básicamente, para tener satisfacción momentánea, pero la libertad que te quiere dar Dios no la quieres tomar, porque como eso no te da satisfacción al momento, al instante, cuando tú quieres, pues no, pues claramente que yo la voy a desechar y no la voy a tomar, y prefiero seguir sufriendo en el mundo que me vendió el sistema que hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Fíjate muy bien. Mas si haciendo lo bueno sufrís, porque haciendo lo bueno, que es el camino
que Dios te está diciendo a través de tu conciencia, eso te lleva a un sufrimiento porque tienes que pasar por ciertas pruebas. Tu fe va a ser probada. Dios quiere ver qué tanto confías en lo que tú le estás diciendo. Por eso hay un capítulo en Josué 1 que dice: esfuérzate y sé valiente, porque Josué también tenía miedo, pero Dios te trae las palabras correctas. Dios le dice a José: hey, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esforzarse? Significa que tú tienes que caminar aún con miedo, que tienes que pasar por ese valle, por ese desierto que te lo está diciendo todo el tiempo la Biblia, pero tú quieres darle la vuelta a todo eso y quieres seguir haciendo tu voluntad porque quieres lo fácil, lo rápido, y así no funciona con Dios. Dios te pone a esperar ese tiempo porque Él te tiene que preparar antes de entregarte lo que tú estás pidiendo, y para Él literalmente poder hacer eso tú tienes que esforzarte y ser valiente. Listo. Caminar no por vista, sino por fe, porque confías en lo que sientes. Dios te habla a través de tu conciencia, te dice: hey, esfuérzate y sé valiente. A mí también me ocurrió lo mismo. Yo me quedé sin ingresos, me quedé literalmente atrapada en un callejón sin salida. Me dejó Dios. Es como: voltéame a mirar ahora. Esfuérzate y sé valiente ahora. Camina ahora. Ok, porque yo no tenía otra salida. Entonces Dios te pone en esos callejones sin salida para que tú lo voltees a ver, y cuando tú lo volteas a ver y sueltas el control y dejas de hacer tu voluntad, es cuando vas a ver a Dios obrar en tu vida. Antes no lo puedes ver, antes no puedes tan siquiera creerlo. ¿Por qué? Porque tú estás así, atrapado en el control, tengo que solucionar por mí mismo. No, Dios te está invitando a soltar, soltar pero accionar. Listo, no es que yo suelto y no tengo nada que hacer. No, Dios te da la idea, Dios te trae y te muestra el camino, y tú tienes que tomar la acción y tienes que poner el trabajo. Esfuérzate y sé valiente. No te va a dar nada porque sí. ¿Ok? O sea, no esperes con los brazos abiertos a que Dios de repente haga arte de magia sin que tú tengas que hacer nada. Eso no funciona así. Listo, te tienes que esforzar y ser valiente para ver el resultado que tú tanto quieres ver. Mira que aquí dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. El Hijo de Dios padeció por nosotros, y tú fuiste llamado a hacer algo grande en este mundo. Si Cristo padeció por nosotros, ¿piensas que Dios te va a entregar lo que tú pides en bandeja de plata? Claramente que no. Claramente que tú también tienes que atravesar un desierto. Y que todos en esta vida, los que hemos conectado con Dios realmente en profundidad, hemos atravesado ese desierto. Y si alguien te está hablando de la palabra de Dios y no tiene cómo probarte que atravesó el desierto, ahí ya vas a saber que la información que estás recibiendo viene del mundo, porque no hay coherencia, no hay alineación, no hay discernimiento a la hora de compartir, y mucho menos amor. Alguien que no viene de Dios te va a compartir desde el juicio, desde: yo soy mejor, nosotros somos de esta manera, hay que comportarse así, y siguen 1000 reglas que el mundo te impuso y ni siquiera saben hacia qué dirección se están dirigiendo, y juzgan, rechazan sin motivo alguno, y eso los aleja cada vez más de Dios, cuando ellos piensan que porque el mundo les vendió esa información van a estar cerca de Dios. Pero no, porque Dios no juzga. Dios literalmente te lleva hacia el camino que Él preparó para ti, y Él no te enseña a ti a que tú tienes el poder de algo. Tú piensas que tienes el poder, tú piensas que tienes el control, pero el único todopoderoso aquí en este mundo es Dios, capaz de transformar tu vida cuando tú eliges obedecerle. Obedecerle es seguir el llamado de tu conciencia, ¿ok? Mira que nos desviamos acá un poco, pero a mí me parece que todo esto te va a conectar, te va a hacer mucho sentido si lo sabes escuchar con discernimiento, con claridad, con calma, ¿ok? Porque es que este libro es maravilloso. A mí me encanta descifrarte la palabra de Dios. Entonces, literalmente, chicos, ya les voy a terminar acá con otro versículo que me parece muy bonito, que también está en Pedro 2:2.
Y voy a terminar ya con esto porque mi celular siempre se satura cuando les hablo un montón y yo hago un montón de videos siempre que de hecho están en mi Instagram. Si todavía no me sigues, me llamo @sanaconisa. Ahí siempre a través de mis historias te enseño mucho sobre discernimiento, sobre el subconsciente, cómo adquirir claridad mental. Tengo una escuela de mindset que se llama Objetivo Transforma, donde literalmente vas a aprender a ver la vida con claridad, vas a aprender a entender, a salirte del sistema y a hacer por primera vez lo que viniste a hacer a este mundo. Mira lo que dice Pedro 2:2, a mí me encanta esto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, porque esto no lo entiende todo el mundo, pero cuando tú lo entiendes, literalmente es cuando vas a conectar con Dios. Tú hoy puede que no estés conectado con Dios, que pienses que estás conectado con Dios, pero con Dios vas a estar conectado cuando tú acciones en obediencia. Antes no, si tú sigues haciendo lo que el mundo te impone, ahí no está Dios, de una vez te digo. Por eso tú siempre, aunque agarres la Biblia y la leas 1000 veces, si tú sigues haciendo lo que el mundo te impone, Dios no te va a entregar la sabiduría para que entiendas este libro. Tu mente va a estar cerrada, vas a seguir con el velo y no vas a leer con claridad. Por eso Dios te dice claramente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no la adulterada. Porque ¿cuál es la adulterada? La información que el mundo te vendió. Se me trabó el celular 1000 veces para darte esta información, y eso no es casualidad. Cuando algo de esa magnitud sucede, que todo se pone en tu contra para grabar un video, grábalo con más ganas, porque ahí es donde más información vas a poder darle a una persona que la necesita. Entonces literalmente, si tu conciencia, y mi conciencia me estaba diciendo hace semanas: haz ese video, y yo no podía hacer otro, te quería hacer otro, no podía, y se me seguía saturando el celular, y yo, pero ¿qué está pasando? Ya sé qué está pasando básicamente. Entonces, chicos, dejen de recibir la información adulterada que te vende el sistema y conecta con Dios, conecta con la sabiduría real de Dios. ¿Cuándo puedes conectar? Cuando quitas tus registros mentales. La información que te vendió el mundo la puedes eliminar de tu subconsciente y literalmente empezar a meterte lo que Dios te planta en el corazón. Porque cuando tú te repites eso a diario, que Dios te planta en el corazón, lo vas a creer y lo vas a crear. Hoy no lo puedes crear porque la información que cargas es la que tienes que cargar para irte por el camino que nunca fue hecho para ti. Este camino que Dios te invita a seguir es tu camino porque Él te creó, Él es tu creador. Entiende que no es un invento. Dios es tu creador, te trajo a este mundo para que cumplieras con ese único propósito. Y si tú no cumples con ese propósito, vas a quedarte en el sufrimiento. Por eso también te venden la información de que, ay, si conectas con Dios y estás muy elevado, ya no tienes que hacer nada en este mundo. Eso es mentira, eso es para que tú nunca conectes con Dios, porque en el momento que lo hagas, literalmente tu sabiduría se va a elevar un montón. Tú te vas a elevar como persona y como ser humano, y ya nada ni nadie te va a poder engañar, ¿ok? Por eso todo el tiempo te están vendiendo a través de 1000 herramientas lo que tú deberías hacer, cuando tú lo único que debes hacer es obtener esa claridad que necesitas y ese discernimiento, eliminar esos registros mentales y literalmente accionar en obediencia. No necesitas hacer nada más. Entonces, aquí dice: para que por ella crezcáis para la salvación. Porque cuando tú literalmente te dejas llenar el Espíritu de Dios, es cuando tú logras tu salvación, porque Dios te muestra el camino, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí hay información, ahí está la información correcta. Yo solté todo y empecé a seguir la voz de mi conciencia, porque a mí algo no me cuadraba de lo que el mundo me estaba vendiendo. Me seguía sintiendo vacía, me seguía sintiendo
deprimida, sin ganas. ¿Por qué? Porque la vida que yo elegí nunca fue hecha para mí. Fue la vida que mi mente me enseñó a elegir. Por eso fallaba en las relaciones. Por eso literalmente mi entorno era una mierda. Porque yo estaba eligiendo a través de registros, de cosas que yo pensaban que eran normal. Pero cuando yo elegí por primera vez algo que mi corazón me estaba diciendo desde hace años, fue cuando obtuve claridad mental, cuando Dios se manifestó en mi vida y me dijo: Isa, este es el camino, suelta el control, yo te guío, pero esfuérzate y sé valiente y todo va a estar bien. Esfuérzate y sé valiente, dice Josué 1, ve y léelo. La Biblia te da las respuestas que tú necesitas. No me creas a mí, pídele la sabiduría a Dios. Y si tú literalmente quieres adquirir ese discernimiento, esa claridad mental que tú necesitas para entender la palabra de Dios, entra a mi escuela Objetivo Transforma, una escuela de mindset que te va a elevar. No te vas a estancar jamás, porque yo te llevo a la elevación, te llevo a tu verdad, a que elimines tus miedos, porque yo ya eliminé los míos, confiando en la voz de mi conciencia, y hoy te puedo llevar a ti a que tú también lo hagas, porque solamente alguien que atraviesa por ese proceso puede guiarte por el camino correcto. Pero si yo literalmente no hubiera atravesado este proceso, yo no sabría guiarte. ¿Por qué? Porque no tendría dirección, simplemente estaría repitiendo información externa de otras personas que yo ni siquiera he vivido por mí mismo. Entonces literalmente comencemos a despertar, comienza a leer con sabiduría, con discernimiento, y todo va a estar bien. Confía siempre en lo que sientes y suelta esos miedos. Entiende que los miedos vienen de ese programa mental. Listo, así que les mando un beso, les mando un abrazo. Llénense de sabiduría, porque la sabiduría es lo único que te va a llevar hacia ese éxito que tú tanto quieres tener. Listo. Un abrazo, un beso enorme, y recuerda que tu vida no va a ser exitosa si tú no tienes a Dios caminando delante de ti, porque Él es tu dirección, Él es tu creador y Él es quien tiene el plan de vida, no el mundo. Así que aterriza y empieza a cuestionar. Bye bye.